Amor, amistad, confusión y sentimientos encontrados son solo algunas de las emociones que pueden surgir cuando nos damos cuenta de que nuestra relación con alguien especial podría ir más allá de la amistad. A veces resulta difícil separar los sentimientos de amistad de los de amor, y nos vemos en una encrucijada emocional. En esta ocasión, nos encontramos ante la situación de una persona que confiesa que le resulta difícil ver a alguien solo como amigo. Los sentimientos han evolucionado y ahora se encuentra en una posición en la que se cuestiona si esa relación de amistad podría convertirse en algo más. Este tipo de situaciones son comunes en la vida, y muchas personas se enfrentan a dilemas similares. La clave está en ser honestos con uno mismo y con la otra persona, comunicar nuestros sentimientos de manera clara y respetuosa, y estar abiertos a lo que el destino nos depare. En definitiva, el amor y la amistad son dos sentimientos poderosos que pueden entrelazarse de formas inesperadas. Lo importante es ser valientes para explorar nuestros sentimientos y tomar decisiones que nos permitan ser felices y auténticos con nosotros mismos y con los demás. En este tipo de situaciones, es importante recordar que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada persona es única y cada relación es diferente. Lo importante es ser sincero con uno mismo y con la otra persona, y estar dispuesto a aceptar lo que surja de esa honestidad. Es posible que al expresar nuestros sentimientos, la otra persona pueda corresponder a esos sentimientos y que la amistad evolucione hacia algo más. Pero también es posible que la otra persona no sienta lo mismo y que la relación de amistad se vea afectada. En cualquier caso, es importante recordar que las relaciones pueden ser complicadas y que lo más importante es actuar con respeto y empatía hacia la otra persona. En última instancia, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos haga sentir más auténticos y felices. Si los sentimientos de amor están presentes, no hay nada de malo en explorar esa posibilidad y ver a dónde nos lleva. El amor y la amistad son dos de las fuerzas más poderosas en la vida, y no hay nada de malo en permitir que ambas florezcan en nuestro corazón. Sin embargo, es importante también tener en cuenta las posibles consecuencias de expresar nuestros sentimientos. Si la otra persona no comparte esos sentimientos, es importante estar preparados para aceptar esa realidad y ser capaces de seguir adelante manteniendo la amistad en un nivel saludable. En resumen, no hay una respuesta única a esta situación. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con la otra persona, actuar con respeto y empatía, y estar preparados para aceptar cualquier resultado que surja de esa honestidad. Lo más importante es seguir siendo auténticos y fieles a nuestros sentimientos, y permitir que el amor y la amistad fluyan de manera natural en nuestras vidas. En última instancia, la clave está en comunicar nuestros sentimientos de una manera sincera y respetuosa, y estar abiertos a aceptar las respuestas de la otra persona, ya sean positivas o negativas. No debemos tener miedo de expresar lo que sentimos, ya que la honestidad y la transparencia son la base de cualquier relación saludable. Siempre es mejor hablar y expresar nuestros sentimientos, en lugar de guardarlos para nosotros mismos y arrepentirnos más tarde de no haberlo hecho. Así que si sientes algo por alguien, no tengas miedo de decírselo. Quién sabe, tal vez esa persona siente lo mismo por ti y ambos puedan construir algo hermoso juntos. Ánimo, recuerda que la comunicación es clave en cualquier relación, ya sea de amistad, amorosa o familiar. No temas expresar tus sentimientos de forma sincera y abierta, y recuerda que la honestidad es fundamental para construir una relación sana y duradera. Si sientes algo por alguien, no dudes en decírselo, ya que nunca sabrás qué puede pasar si no lo intentas. Mantén una actitud positiva y abierta, y recuerda que la vulnerabilidad es una muestra de valentía. Buena suerte.